Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado, 6 de agosto, en que celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día de la transfiguración del Señor, leemos en la primera lectura el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículos 9 al 10 y 13 al 14. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia él, hacia el anciano de muchos siglos, y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. La visión que nos presenta el profeta Daniel y que la Iglesia escoge para esta fiesta de la transfiguración del Señor, pudiéramos decir que es justamente la visión de lo que ocurrió en el monte Tabor, hecha muchos siglos antes por el profeta Daniel. Es decir, es una descripción bastante certera, bastante clara de justamente lo que nos va a describir el Evangelio del día de hoy, lo que estamos celebrando en la transfiguración. Yo, Daniel, tuve una visión. Esa visión se produce en la noche, tal y como va a ocurrir la transfiguración. El Señor va a llevar a sus discípulos, a 3 de ellos, en la noche a ese monte Tabor. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó, y su vestido era blanco como la nieve. ¿Cómo van a describir los discípulos la transfiguración del Señor? La van a describir con un blanco que no es ningún blanco de este mundo. Nada puede en este mundo ser tan blanco como el blanco que tenía Jesús en el momento de la transfiguración. Y entonces nosotros al leer esta lectura del profeta Daniel, vemos perfectamente esa imagen. Pero vemos algo mucho más importante. ¿Por qué? Porque no se nos está presentando en este momento, en la visión de Daniel, a Jesús, al Hijo del Hombre. Se nos está presentando al anciano, a Dios, es decir, se nos está presentando lo que en la transfiguración va a ser la voz del Padre. Pero resulta que eso que había visto Daniel, que le pertenecía al Padre, a ese anciano que se sienta en el trono de llamas de fuego y con ruedas encendidas, a ese, lo que le pertenece a él, los discípulos lo van a ver en Jesús. Y por tanto, ¿qué es lo que están observando? Lo que van a observar los discípulos es esa naturaleza divina en Jesús. Van a contemplar a Dios en Jesús. Miles y miles lo servían, millones y millones estaban a sus órdenes. Es decir, Daniel contempla el coro angélico. Y por eso en la transfiguración se hacen presentes 2 de esos coros angélicos, digamos, no angélicos, sino de hombres que han sido servidores del Señor, Elías y Moisés. Y comenzó el juicio. Y se abrieron los libros, y Daniel continúa contemplando y ve a alguien semejante
a un hijo de hombre. ¿Qué significa un hijo de hombre? Hombre. Decir hijo de hombre significa decir hombre. Que nuestro Señor haya querido utilizar esa imagen de Daniel del Hijo del Hombre para referirse a él, lo que hace es justamente decir lo que vio Daniel se está cumpliendo. Yo soy el cumplimiento de las visiones de Daniel, pero todavía más. Al utilizar la imagen del hijo del hombre, lo que está haciendo el Señor es decir, yo soy verdadero hombre. Verdadero hombre, tengo una naturaleza humana. Pero este viene entre las nubes del cielo y avanza hacia el anciano y es introducido en su presencia. ¿Quién puede ser introducido en la presencia de Dios si no es Dios mismo, a pesar de que es un hombre? Se nos presenta entonces la imagen de esa ascensión del Señor a los cielos que de alguna manera la transfiguración del Señor en el monte Tabor ya la adelanta ese momento de la ascensión, y que ha recibido la soberanía y la gloria, y todos los pueblos y naciones y lenguas le servían. Su poder no acaba, porque es un poder eterno. En la transfiguración del Señor lo que se nos ha mostrado es que Jesús es Dios, y que por eso es el vencedor absoluto, y por eso es aquel que en el momento del juicio es el que tiene la palabra. En la segunda lectura, leemos la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 19. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundado en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz, venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la finísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. La segunda lectura que hacemos en este día de la transfiguración del Señor a los cielos es verdaderamente preciosa, y quiero tratar de llegar a explicar dónde está la grandeza, la belleza de esa lectura. Fíjate bien, porque es verdaderamente tremendo. Lo que sucede en la segunda lectura es que se nos enfrenta al motivo de nuestra fe. ¿Qué quiere decir el motivo de nuestra fe? El motivo de nuestra fe quiere decir el motivo por el cual nosotros creemos en Jesús. Y creemos en Jesús, ¿por qué? Porque hemos recibido el testimonio de los apóstoles. La fe está fundada en el testimonio de los apóstoles. Y mira cómo empieza esta parte de la segunda carta de San Pedro apóstol. Cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo. Cuando les hemos anunciado que ese que murió, que resucitó y que ascendió a los cielos va a volver, va a regresar. Cuando les anunciamos la venida gloriosa, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia. Esta es una frase bellísima. Nosotros no andamos predicando fábulas, no andamos predicando historietas. No es a lo que se dedica el cristiano. No es el anuncio del evangelio estar anunciando fábulas, sino que es el anuncio del testimonio de aquello que los discípulos vieron. No es que nos hemos creado esto.
¿Cómo sabemos que los discípulos no se crearon esta fantasía? Bueno, es difícil encontrar en el mundo una persona que esté dispuesta a morir por una fábula. Y los discípulos dieron testimonio con su vida. Dieron testimonio entregando su cuerpo, entregando su vida por defender aquello que creían. Entonces esa es la validez del testimonio de los discípulos. Si tú encuentras alguna persona capaz de dar la vida por una causa buena, ya sería mucho. Pero encontrar a una persona capaz de dar la vida por una fábula, por algo que se inventó él mismo, que nunca en verdad vio, que nunca conoció, sería, por decirlo menos, sumamente extraño. No, nosotros les hemos anunciado la venida de Jesucristo fundados en qué cosa, en haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo: «Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco». Esta es una frase tremenda. ¿Por qué? Porque nos habla de cuál es la relación del Padre con el Hijo. Este es mi Hijo en el que me complazco. Toda la complacencia, es decir, todo el amor de Dios está en el Hijo, pero no es entonces una complacencia con una criatura. La complacencia de Dios es absoluta y no puede ser absoluta en una criatura, sino que lo es en su Hijo, que tiene su misma naturaleza, que está a su misma altura. Solo ahí está la complacencia total de Dios. No podría estar en algo inferior a Él, en el cual me complazco. Significa entonces que es de mi misma naturaleza. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Nosotros lo escuchamos y eso es lo que hemos dado testimonio. Nosotros hemos visto los milagros del Señor y de eso damos testimonio. Nosotros lo hemos visto resucitado y de eso damos testimonio. Nosotros vimos cómo ascendía a los cielos con la promesa de que volvería y por eso hemos anunciado el Evangelio. Y el Evangelio es el anuncio de la muerte, la resurrección, la ascensión del Señor y su venida futura, su segunda venida. ¿Por qué creemos nosotros? Porque creemos a los apóstoles. Creemos que el testimonio de los apóstoles es verdadero. Ese es el motivo por el cual una persona cree en Jesús. Porque ni a ti ni a mí Jesús nos ha venido a hablar directamente. Pero a esto se suma la palabra de los profetas. Y entonces qué importante es la lectura del libro de Daniel que hemos hecho en la primera lectura, porque refuerza esta fe. Lo que nosotros estamos anunciando es lo que vimos, pero además lo que vimos es lo que estaba anunciado por los profetas. Por tanto, el acto de creerle el testimonio a los apóstoles, no es una locura, es sumamente racional, es sumamente cuerdo, sumamente lógico. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. Obviamente leemos el pasaje de la transfiguración del Señor en el monte Tabor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». En realidad, no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí. ¿Qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Ya en la primera lectura nos adelantábamos algunos particulares de la lectura del Evangelio. Lo primero es ese subir al monte solo con 3 discípulos, con Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué? Porque así lo quiso el Señor. Y no va a querer que cuenten lo que vieron en ese monte hasta después de su resurrección, a pesar de que ellos no entendían lo que significaba esa resurrección de entre los muertos. ¿Por qué sube al monte Tabor el Señor? Para hacer lo que hacía ordinariamente, orar. Y entonces la transfiguración ocurre en ese momento de oración. Ya hemos explicado ¿qué significa la transfiguración? Dejar ver aquello que estaba oculto. ¿Qué estaba oculto en Jesús? Su naturaleza divina. Se podía ver solo su naturaleza humana. Hoy, cuando nosotros nos acercamos a la Eucaristía, no solo tenemos oculta la naturaleza divina, también tenemos oculta la naturaleza humana. Por eso el día de la Transfiguración es un día precioso para acercarnos con fe a la Eucaristía. Pero yo solo veía un hombre, así es, y solo 3 discípulos, solo 3. Jesús no quiso que fueran más. Tuvieron acceso a ver su naturaleza divina. Tú y yo nos acercamos a la Eucaristía donde también se oculta la naturaleza humana. No vemos el cuerpo de Jesús, vemos un pan. Y obviamente no vemos su naturaleza divina, solo vemos un pan, vino. Pero no son ni pan ni vino, son el cuerpo y la sangre de Cristo. Se transfiguró el Señor y sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas. Ya hemos visto que esa es la señal de que esa blancura le pertenecía no al hombre, sino a Dios. Y entonces, claro, si la tiene este hombre, significa que este hombre es Dios. Se aparecen además Elías y Moisés. Qué bonito entonces entender las palabras de Pedro. Nosotros no hablamos de fábulas, les damos testimonio de lo que vimos. Pero además está el testimonio de los profetas. Y entonces, ¿qué ha sucedido en el monte Tabor? Que junto a Jesús están Elías y Moisés. Moisés representando la ley, Elías representando a los profetas. Como todo el Antiguo Testamento se dirige a Jesús. El cumplimiento de toda la antigua alianza, de todas las promesas, está en Jesús. De alguna manera lo que están anunciando Elías y Moisés en el monte Tabor es, este es. Aquel que esperaban, este es. Este es aquel que tenía que venir. Pedro en ese momento, con el miedo que tenía, le dice al Señor, qué bien estamos aquí. Y claro, qué hermoso es cuando nuestra oración, nuestro estar con el Señor nos lleva a querer quedarnos ahí. Pero además demuestra el deseo más profundo del corazón humano. ¿Y cuál debe ser el deseo más profundo del corazón humano? Estar en la gloria de Dios. No hay mayor felicidad. Nosotros no podemos imaginarnos mayor felicidad y por eso es que después de nuestra muerte la llegada al cielo es el fin. ¿Y qué más habrá? Nada más. Esa es la meta. Hemos alcanzado todo. Pero entonces se forma una nube que los cubrió y entonces la voz del Padre, este es mi Hijo amado. El Evangelio de Marcos no nos dice la frase en quien tengo mis complacencias, sino que nos dice la frase, este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿No habría sido bello que el Padre dijera alguna cosa más? ¿No habría sido necesario que el Padre dijera alguna cosa más? No hay nada más que el Padre necesite decirlos, nos lo ha dicho todo. En Cristo les he entregado toda mi palabra.
Cristo es el Verbo de Dios hecho carne, la palabra de Dios hecha carne. Por tanto, no hay ninguna palabra más necesaria. No hay ninguna palabra más que sea necesaria. En el Verbo encarnado está toda la palabra. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Escucharlo, escucharlo. ¿En qué consiste la fe? La fe consiste en decidirse a creerle a Jesús, en decidirnos a escuchar a Jesús. Pero resulta que para escuchar a Jesús tenemos que creer en el testimonio de los apóstoles. En la fiesta de la Transfiguración lo que tenemos es esto, las dos cosas. ¿Por qué? ¿Por qué le creo a los apóstoles? ¿Por qué creo en el testimonio de los apóstoles? Porque es el único modo de escuchar la palabra de Cristo. Y lo único sensato que yo puedo hacer en esta vida es escuchar al Hijo. Eso es lo que me ha ordenado el Padre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos una muy feliz fiesta de la Transfiguración de Jesús.